Tengan todos buenos días, Dios les guarde y les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el descuido espiritual. Amén. Este es un mensaje de afirmación, consolidación. Dios a través de su palabra nos vive alertando acerca del descuido. Muchas veces nosotros empezamos firmes y si nos descuidamos terminamos mal. Esto le aconteció a Salomón. Salomón fue elegido por Dios directamente para reemplazar a su padre, el rey David. ¿Cómo empezó Salomón? Salomón empezó bien. El nombre de Salomón significa paz, pacífico. Durante su reinado hubo ausencia de guerra, no había guerra. La guerra vino ya cuando él estaba anciano. Cuando pecó, Dios levantó a dos enemigos fuertes, Renzón, Hazor y Renzón. Eran enemigos de su padre, aunque no tanto del rey David en sí, sino el rey David había derrotado a sus padres y les había dado muerte a Renzón y a Azor. Ellos estaban pequeños, eran unos bebés. Luego los llevaron hacia otros territorios. Crecieron allá en territorio donde sus abuelos eran reyes, cada uno, Renzón y Azor. Miren lo que es, o sea, cuando Dios incita a un espíritu que se levante contra un ungido de Dios. Mire, parece algo extraño, pero Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene últimas Coca-Colas del desierto. Dios no tiene hijos preferidos. Amén. Y vemos que quien traza y transgrede la palabra, o sea, se va más allá, recibe justa retribución, sea quien sea. Por eso es que Dios es un Padre bueno y es un Rey justo. Amén. La justicia implica tanto el amor como el fuego consumidor también. Las dos cosas. Amén. Lleva un equilibrio, porque si fuera amor solo y amor solo, como muchas veces se enseña, ahí es donde vienen los problemas, hermano. Se necesitan las dos cosas, que todo esté en una balanza, que sea amor, pero también va la retribución. Dice que Dios al hijo que ama, disciplina, corrige. Amén. Y vemos que después, cuando Salomón peca, dice que cuando Salomón era anciano, ya era viejo, su corazón dejó de ser recto delante de Dios. Usted sabe la rectitud, que no estaba torcido, no tenía curvas, no tenía nada, estaba derechito hacia Dios, o sea, una dirección recta delante de Dios, pero después dejó de ser recto, dice, y se inclinó hacia las mujeres que amaba. Y terminó adorando a dioses abominables como Milcom y el dios Quemos y otros dioses más. Qué tan tremendo, hermano, que después usted sabe que el santo monte de Dios era Jerusalén, donde se adoraba a Dios. Esa era como la iglesia más grande que existía. ¿Y quién era el pastor? El pastor era el rey Salomón ahí. Pero después el pastor se descarría y frente se monta un centro de brujería donde estaba la iglesia. Tremendo, o sea, frente con frente. O sea, dice, miren, ¿esto por qué lo digo? Lo digo porque usted sabe que Salomón se arrepintió. Pero después si usted lee en el libro de Reyes, claro, que quizás la salvación de Salomón está en tela de juicio, no sabemos. Pero dice, o sea, que cuando llegó Josafat, empezó, hermano, a revolver todo lo que había por ahí, las inmundicias. El rey Josías, perdón, cuando llega el rey Josías, que Dios le había profetizado que iban a quemar los huesos secos y todo, huesos de los que eran sacerdotes. Venía el día de retribución, de venganza del Dios nuestro, que él iba a quemar a todos los sacerdotes, todo lo que había por ahí. Y entonces la Biblia registra que fueron quemadas todo lo que había ahí. Y aún hasta se destruyó una casa que hizo Salomón frente al santo monte de Dios, que no habían sido destruidas. Usted sabe que cuando uno se arrepiente, uno dice, no, yo voy a destruir esto, destruyo todo, o sea, todo lo que yo edifiqué malo, pero eso todavía permanecía. Cuando el rey Josías llega a gobernar, fue el que tuvo que derribar esos altares que construyó Salomón frente a Jerusalén, o sea, al monte de Dios, o sea, donde se adoraba. Es tremendo que un pastor se descarríe y monte un centro de brujería frente.
Es tremendo. Así que tenemos que cuidarnos todos, porque hoy podemos tener un corazón recto y mañana nuestro corazón desviarse totalmente, amén, hacia otras cosas. Si esto le pasó a Salomón, nos puede pasar a nosotros y aún al rey David. Menos mal que el rey David a tiempo corrigió, siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos, o sea, el tremendo y terrible pecado que cometió. Y Salomón, hermano, alguien me puede decir, pero yo tuve un encuentro personal con Dios. No, eso no es nada, hermano. Salomón tuvo 2 encuentros personales con Dios. ¿Usted cree que Elías fue el único profeta que hizo descender fuego del cielo, no? Salomón también, lo registra la Biblia. Cuando consagró y edificó el templo, dice que oró y descendió literalmente fuego del cielo y consumió el holocausto y todo. Y la gloria chequina de Dios, el jabón de Dios, entró humo, hermano, por toda la casa. O sea, cuando Salomón fue un hombre tremendo también, hermano, usado por Dios. Y dice, a pesar de que Dios se le había aparecido, o sea, cuando se descarrió, que se inclinó hacia su corazón hacia las mujeres que amaba, terminó adorando a Quemos y al dios Milco, ídolos abominables. Dice, a pesar, dice así, que Dios se le había aparecido 2 veces. Tuvo 2 encuentros personales con Dios. Y mire cómo se descarrió este hombre. Claro que Satanás fue a las mujeres, como su debilidad era las mujeres. Él buscó, por ejemplo, mujeres egipcias, fenicias, sidonias, de todo, y cada una traía una costumbre. ¿Y sabe cuál fue el problema de Salomón? Y tengan cuidado, amén, con las relaciones sexuales, porque se vuelven uno solo. Él tuvo relaciones, claro, si era esposo de ellas tenía que tener relaciones sexuales con ellas. Tenía relaciones sexuales con sus esposas, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense, mujeres egipcias que traían sus dioses egipcios. Y él como las amaba, dice, su corazón se inclinó hacia las mujeres que amaba, terminó quemándole incienso y adorando junto con ellas. Terminó. ¿Por qué? La contaminación, la transferencia. Cuando una mujer o viceversa, un hombre se une con una mujer, forman un solo cuerpo. Mire, está un envase en el medio y ellos son 2 envases. Al formarse uno solo, se revuelven en su relación sexual. Y ahí todo el ADN, todo lo que hay, se transfiere. Cosas, o sea, por eso es que las personas terminan, o sea, usted las ve que ya no son como antes. ¿Por qué? Porque tienen contaminación, es como una computadora. Cuando tiene un programa bueno, puro, santo, y le entra un virus. Entonces, ya después lo último doy participación, como están grabando, para no interrumpir. Después guarden las preguntas, anótenlas, como esta es predicación. Una cosa es la enseñanza, cuando se está enseñando, sí, ahí mismo el hermano le da el micrófono. Pero ya cuando es predicación, entonces se corta un poquito. Entonces, dejamos las preguntas para lo último, la nota. Vemos, o sea, la transferencia, vamos a hablar de transferencia. Vemos, o sea, que todo lo que tenían esas mujeres, las costumbres paganas, se le pasaron a Salomón. Salomón era puro, estaba puro, pero la debilidad de él eran las mujeres, o sea, cualquier tipo de mujeres. Dice, ese hombre quedó insatisfecho, dice, busqué entre 1000 a unas y no la consiguió. Quedó insatisfecho, tenía gorda, flaca, tenía de todo, rubia, morena, de todo, hermano, y quedó insatisfecho. Dice, vi a mi vista todo y nada, hermano. Vi a mi corazón todo. O sea, y nada. A la risa le dije, en lo que se terminó aburriéndose de tanto reír. Porque los reyes, para divertirse, ellos tenían bufones. Bufones eran enanos. Y esos enanos se ponían como en los circos a hacer un poco de cosas y los reyes se divertían. O sea, como no existía la televisión, ellos tenían enanos payasos ahí. O sea, que se ponían así para hacerlos reír. Y esa era la televisión de ellos, hermano, la tecnología de aquel tiempo. Y hasta terminó dice, a la risa le dije, enloquece. Terminó hasta aburriéndose. Dice, di a mi corazón todo y no hallé nada. Terminó diciendo, el fin del discurso leído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Entendió que lo mejor era temer a Dios. Este es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio, encubierta, escondida, sea buena o sea mala. Ay, que yo hice esto bueno y el pastor ni se dio cuenta. Lo hiciste allá escondido.
El Señor sí se dio cuenta. Mira, el Señor va a traer tanto lo malo que tú hiciste, que se metió en un motel y aquí menos mal que nadie me vio. Me metí en un carro ahumado, nadie me vio. Hasta eso también lo presentarán allá. Claro, si no te has arrepentido. Si te has arrepentido, eso no te lo van a mostrar, porque Dios entierra a lo profundo de la mar todas las iniquidades y no vuelve a acordarse de ellas. Amén. Mire, cómo Dios recuerda al rey David. Cuando alguien se descarriaba, Dios decía, ¿por qué no has andado como mi siervo David, que anduvo en integridad de corazón, en justicia, en todo, en rectitud? Y David había hecho lo malo, sino que Dios, como David se arrepintió de corazón, enterró todos sus pecados en lo profundo de la mar y no se acordó de ellos. Dios no hace memoria de ellos, queda borrado. No quiere decir que a Dios se le olvidó, no, sino que no te lo eche encima. Ya eso ya no cuenta, ya. Ya Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. ¿Sí me entienden bien? Amén. Entonces, vemos, hermano, que Salomón terminó contaminándose bastante con esas mujeres. Se le transfirió todas esas cosas, todas esas costumbres paganas. Se llenó de iniquidad y terminó haciendo lo malo, abominable y aborrecible delante de Dios. Quizás Dios lo perdonó, pero después que le vinieron, dice, y vinieron los ayayay. Los ayes también le llegaron a David cuando pecó. Si no han leído en la Biblia los ayes, que dice, vinieron los ayes. Los ayes, ay, o sea, situaciones fuertes, castigo. Viene una pena, o sea, contra aquel, o sea, que ha cometido infracción, pena es castigo. Por eso usted no puede decir, ay, me da pena. No, la palabra es vergüenza. Usted no puede decir, me da castigo, porque investiguenlo judicialmente, la palabra pena es castigo. Lo condenaron a la pena de tantos años. Entonces, usted no puede decir, me da pena. Eso me lo enseñó, mira, hasta un inconverso que nos daba clase cuando yo estudiaba allá en Cartagena, artes plásticas. Y ellos nos enseñaban, o sea, a tratar de hablar. Que hay términos, o sea, decían, nosotros los latinos golpeamos mucho el castellano, hablamos mal. Y decimos, nos da pena, ¿no? Pena es castigo. Amén. Entonces le vinieron los ayayay a Salomón. Dice, o sea, que se le levantó Rezón y Azor. Dos enemigos, o sea, que eran bebecitos en el tiempo de su padre. Que David se había metido, como la orden que Dios le daba a David era exterminar todos los pueblos, reyes que habían por ahí, que no dejara a nadie vivo, que donde él llegaba, todo lo que le respiraba le daba muerte. Y dice literalmente, la Biblia dice, y donde David llegaba, nada quedaba con vida, todo era exterminado, porque David era obediente, él seguía la orden de Dios. Pero ¿qué pasó con estos dos muchachos? Eran bebés en ese tiempo, Rezón y Azor. Claro, eran de diferentes reinos, que para salvaguardarlos los llevaron para donde sus abuelos, que eran otros reyes en otros países. Esos bebecitos fueron creciendo y creciendo y se convirtieron en hombres ya, tenían mujeres y todo. Mire cómo Dios despierta el espíritu. Y ellos estaban por allá tranquilos. Luego cuando Salomón peca, que comete el pecado, dice, le vinieron los ayayay, Dios levanta a dos enemigos, Rezón y Azor, y cuentan esta historia que se les estoy contando. Y ya ellos ya eran mayores y tenían mujeres. Y Dios los inquieta y cada uno le dice a su suegro, al suegro que era rey, le dijeron, me devuelvo allá a Judá, pero no estás bien aquí, ya tienes ya tu mujer, ya tienes todo, estás consolidado. No, me devuelvo allá, pero era para hacerle guerra a Salomón. El otro también hizo lo mismo también. Hermano, y dice, hubo guerra continua, o sea, contra Salomón. Lo tremendo, hermano, cuando uno transgrede la ley, puede ser ungido, puede ser la última Coca-Cola del desierto, pero para Dios no existe eso. Amén. Así que tenemos que cuidarnos y vamos a consolidar esto con el pasaje de Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Por tanto, ¿qué quiere decir, hermano? Es una sentencia. Usted sabe que cuando van a dar un fallo en un juicio, agarran un martillo, ¿verdad? O algo, un mazo, y golpean sobre el escritorio, pum, pum, pum. Por tanto, ahí va la sentencia. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué significa la palabra diligencia? Prontitud
y rapidez. Amén. Que no se demora ni nada. No como el que lo hace mañana y después al día siguiente, no mañana. Y después pasó mañana, pasó mañana, pasó mañana. Y obediencia retardada equivale a desobediencia. Ah, pero lo hice, no importa, eres un desobediente, porque no lo hiciste en el mismo momento en que se te dijo. Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Alguien me puede decir qué es deslizar? Resbalar, que está una conchita de mango o un terreno enjabonado o un barrial. ¿Y cuántos han visto a otros resbalarse? La caída es tremendo y se empapa del fango de todo. Amén. Aquí hablan de la caída espiritual. Usted no ve que fulano cayó con tal cosa. Entonces aquí te hablan de la caída. Aquí te hablan, pero ¿por qué viene una caída, hermano? Una caída tiene que venir por algo anterior. Amén. Claro, hay muchas cosas, pero quiero que me lo encierren en una sola palabra. Cuando alguien ¿cómo? Descuido, hermano, por un descuido. ¿Por qué? Porque usted no miró bien, hermano, dónde iba a pisar. Pero cuando usted mira, hermano, que el terreno está enjabonado, usted dice, aquí voy con mucho cuidado y va, hermano, bien, agarrándose bien como una ancianita en una moto, bien agarrada. Entonces, aquí, hermano, tenemos que andar vigilante, hermano, viendo por dónde se va a meter el enemigo. Tengan cuidado de aquellos amigos viejos y amigas noviecitas que tuvieron hace tiempo, hace muchos años, o quizás tuvieron una relación bien bonita en aquel tiempo, pero ya ustedes están casados. Y de repente Satanás incita a esas personas que llaman y por ahí se va metiendo el enemigo. Van contándose su vida privada, no, que yo no soy feliz con esto y aquel también. Y ahí va entrando el enemigo y se descuidan. Ahí puede venir la caída, el resbalón. Amén. Dice, no sea que nos deslicemos, nos resbalemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Miren, anteriormente la palabra vino por los ángeles en el Antiguo Testamento. Usted sabe que el ángel se le presentaba a los patriarcas, a los hombres de Dios y le traía un mensaje y ellos lo copiaban. Dice, ahora dice, en el Nuevo Testamento, ahora vamos a trasladarnos en el versículo 3 al Nuevo Testamento. Hay una pregunta con signo de interrogación que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Me gustaría que usted mismo me expliquen, hermano. Le hago la pregunta que hace el escritor de Hebreos a ustedes. ¿Cómo escaparemos? O sea, miren lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y dice, y toda transgresión recibió justa, no era malo, Dios no era injusto, recibió justa retribución porque Dios no dará por inocente al que es culpable. Amén. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento la pregunta es esta. Le pregunto a ustedes, a esta congregación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que surge. Dios no nos exonerará, va a exonerarnos, hermano. No, ni siquiera ellos no tuvieron ni la milésima parte. Dice que ellos predicaron de una salvación, y ellos no la vieron, hermano. Ellos le tocó predicarle, por eso aquello es la palabra profética, que ha tenido cumplimiento. Y ahora ya profetas así que vengan con otra palabra y que escriben, o sea, que no esté en la Biblia, hermano, eso no es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya la palabra llegaron hasta Juan y los profetas. Claro, ya después se le anexó a los apóstoles, amén. El fundamento de los apóstoles doctrinales, Nuevo Testamento. Pero de ahí para allá, hermano, dijo el apóstol Pablo, sea anatema aquel que venga predicando otro evangelio. Ya de ahí ya no hay más palabras. La palabra cesó y quedó toda escrita hasta los apóstoles. Y aquí mismo lo dice, hermano. Lo dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo, que estuvo en persona. Juntamente con ellos. ¿Con ellos quiénes son? Los 12 apóstoles, o sea, los apóstoles que existieron. Dice, juntamente con ellos. Y aparte de eso no se quedó ahí, dice, sino con reparticiones y señales, milagros, prodigios. Y también dice, y repartición del Espíritu Santo. O sea, se nos ha repartido el Espíritu Santo a cada uno de ellos.
Estuvo el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento en persona, junto con los apóstoles que pusieron el fundamento doctrinal. Amén. Y también no solamente eso, sino también repartimiento, derramamiento, llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora nos demandan más. La demanda ahora es mayor que en aquel tiempo. En aquel tiempo quien la cometía recibía justa retribución. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Habla de un descuido. Si descuidamos una salvación tan grande. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Habla, hermano, que ustedes han obedecido tanto en mi presencia como en mi ausencia. Dice que cuidemos la salvación. Amén. Que cada uno cuide su salvación con obediencia y con reverencia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Y a quién le está hablando aquí? A la iglesia de Filipos. ¿Quién era la iglesia de Filipos? Aquí el apóstol Pablo está dando testimonio quién era la iglesia de Filipos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Eran obedientes, hermanos. Dice, no como en mi presencia solamente. El apóstol Pablo le costaba de que él estando ahí obedecían y también yéndose lejos también obedecían. Pero le da una recomendación a pesar de todo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cuando yo no estoy, todavía siguen siendo obedientes. Ocupaos, le da una recomendación, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Amén. Imagínense, con temor y con temblor. Hay otra versión que me gusta, que es la versión popular. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor y profunda reverencia. Mire, siempre lo he explicado aquí que la salvación no es 2 bolitas que le dieron o 3 de cristal. Y usted sabe los que se ponen a hacer malabarismo para que los vean exhibiéndose y tirándose de una mano. No, hermano, téngala acá y no la suelte la salvación. No se ponga a jugar con la salvación, amén. Que ahora hay mayor gracia y entre mayor gracia, mayor pecado, más va a sobreabundar la gracia. Mire, malinterpretan los textos. Entre más yo sea pecador, más la gracia va a venir sobre mí. No juegue, hermano, con la salvación. Amén. Eso no es una bolita de cristal para estársela tirando, pero se cae y se quiebra. Mire, lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 6, 12. Dice, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Parece que tuviéramos la salvación asegurada, pero usted no la tiene asegurada. Aquí dice, echa mano es algo que tú tienes que agarrar. Amén. No dice que ya tú tienes tomada la salvación, sino tienes que echar mano de ella. Tienes que hacerla efectiva, en otra palabra. O sea, te la han dado como un cheque. Amén. Imagínense, menos mal que todavía estamos en esta época y ustedes me entienden. A usted cuando le daban un cheque que tenía fondos, o sea, con fondos de, vamos a poner un cheque que le den de $1,000. Vaya a cobrarlo. Mientras usted está en la mano, lo tiene en la mano, está en efectivo. Es una garantía nada más. Amén. La salvación es una garantía que nos ha sido entregada, pero usted tiene que hacerla efectiva. Y hay otras versiones que lo dicen, hacer. Mire, la versión popular dice, hacer efectiva la salvación con temor y temblor y profunda reverencia. O sea, el hecho de que tú estés aquí, hermano, no quiere decir que ya eres salvo. Y te lo compruebo por la palabra y lo pueden verificar y buscar en Hebreos 4:14. Que dice la palabra de Dios que nos mantengamos firmes. Amén. Firme nuestra vocación. Dice, así como empezamos en el principio, así tenemos que terminar, o sea, firme. Vamos a buscarlo, Hebreos 4:14. Dice así. Participantes de Cristo. ¿Cuántos son participantes de Cristo aquí? Alcen la mano.
sin pena, hermano, sin vergüenza. Amén. ¿Cuántos son? Levanten la mano los participantes de Cristo. Ya el hecho de usted haber aceptado a Cristo y estar en este camino, ya usted es participante. Amén. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, pero hay una condición. La condición es esta, con tal que retengamos, o sea, con la condición que retengamos firme hasta el fin vuestra confianza del principio. Que así como tú empezaste firme, tienes que terminar más firme todavía. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza. Confianza es nuestra fe como en el principio. Usted sabe que hay personas que dicen, no, se me fue el primer amor. O sea, el primer amor es como empieza, que tú evangelizabas, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿A qué hora es el evangelismo? ¿A qué hora hay que hacer? Eso es lo que se le llama el primer amor, la pasión, la inspiración con la cual tú entras, las ganas, el buen deseo, donde hay vigilia, cuando hay, a qué hora. Pastor, infórmenme de las células que hay, porque en verdad uno quiere, hermano, eso me pasaba a mí, estar en todos los servicios, qué actividad hay, y anda uno informado de todo. Y uno se alegra, hermano, si barre en la iglesia. Señor, esto te lo estoy haciendo para ti, Señor. Si hay que hacer un trabajo material, físico, usted se alegra si ve, o sea, está con el pueblo. Eso es lo que le llaman el primer amor. Pero ya después, hermano, es tremendo cuando ya tú no tienes ganas. Se te va la inspiración, se te va la pasión. Dígame a alguien aquí, alguien que tenga un oficio, que haga un arte, una profesión en la cual se desempeña. Levante la mano y diga qué profesión, qué ocupación. Por ejemplo, Goyo es el único que tiene. Sí. Bueno, entonces vamos a poner el zapatero. Usted sabe que el zapatero a veces él tiene vocación y él se inspira, le gusta hacer eso. Pero sabe que es tremendo levantarse con una flojera un día y no le dan ni ganas ni de ver unos zapatos ni nada. Así también es tremendo. O sea, yo soy pintor y si uno va a hacer un cuadro, de verdad que a uno no le interesa el dinero ni nada, sino es como el adorador. Admiro mucho al hermano Emilio en este sentido, de que él es un adorador, que él disfruta la alabanza, la adoración, se mete en ese río y ahí se mete y se mete. Hay unos donde empiezan, terminan, no, porque aquí tiene que empezar y aquí tiene que terminar, pero no, él como un pez ahí, empieza en ese río. Como una vez me vi un concurso, una competencia, un niño prodigio, hermano, que agarraba la guitarra, era un mago, pero veloz, así, no se le veían casi las manos ni nada. Y todos, hermanos, se quedaron de verdad asombrados. Y el jurado, cuando iba a dar el veredicto, decía, de verdad que te admiro, primera vez que veo algo sobrenatural. Si yo no lo hubiese visto, no lo hubiera creído. Todos le daban un buen veredicto. Pero hubo uno que vino y dijo, mira muchacho, lo hiciste bien, pero hay algo que tú no disfrutas lo que haces. Por hacerlo rápido y veloz, no disfrutas. Tú tienes que disfrutar el instrumento. Tú tienes, como Paco de Lucía. Él tocaba, hermano, ese era un hombre prodigio desde niño. Hermano. Ese hombre fue una revolución en lo que era la guitarra. Y ese hombre tú lo ves tocando o sea, se inspiraba, una inspiración hasta en el rostro, todo. O sea, él decía que su vida era esa, su pasión. Estoy hablando de esto es cuando tú tienes esa pasión a Cristo, que se lo estás haciendo a Cristo. Tienes problemas, pero no importa que haya problemas. No importa, hermano. Mire, yo tuve problemas, pero bien grandes, hermano. Y aún estando en el ministerio, pleno ministerio, pero más era mi pasión servirle al Señor que los problemas que yo tenía. O sea, aquí pasa algo. El amor hacia Dios es lo que determina todo. Cuando hay amor, hay resultado. Pero cuando no hay amor, no hay resultado, hermano. Si tu amor es más grande que Dios, los problemas quedarán pequeños, lo que te está pasando. Y de verdad que tu entretención, tu pasión, tu inspiración, tu primer lugar debe de serte a Dios. Miren, eso te llena. Aunque estés pasando lo que te estás pasando, pero tú, es como, por ejemplo, ya le voy a explicar. Hay gente que tiene un problema y se refugia en el alcohol para olvidarme de las penas. Hay otro que dice,
Hay varios sistemas, o sea, de escape, de escapismo. Hay otros que dicen, yo me pongo a ver televisión, me pongo a ver tantas películas para olvidarme de los problemas que tengo. Cada quien busca. Yo buscaba, hermano, a Dios, sinceramente. Dios a mí me llenaba, me motivaba y yo decía, Señor, yo sé que nada malo me va a pasar, Señor. Que estoy en tus manos, te estoy sirviendo. Yo trataba de que mi entretención, mi diversión, mi pasión, que todo me lo llenara de Dios. Mire, ya le voy a explicar algo. Cuando usted tiene un problema, o sea, ¿cuál es? Y le va a venir una preocupación, ¿verdad? El que tiene problemas, ¿qué le viene? Preocupación, pero a millón, bastante. Eso es lo que más va a abundar, la preocupación. ¿Cuál es la solución de la preocupación? Diga. Resolver eso, dice el hermano. ¿Y qué dicen los demás? Yo, por ejemplo, yo lo veo así, a mí me dio resultado. Usted sabe que la palabra completa es preocupación, tiene un prefijo. Sufijo es lo que está delante y pre es lo que está atrás. Usted agarre, hermano, la espada de la palabra y quítele el pre y quede en ocupación hacia Dios. Hermano, y usted ocupado hacia las cosas de Dios, el pre quedó cortado, hermano, y se le quita la preocupación y se va a llenar, hermano, de emoción, se va a llenar de pasión hacia Dios, de gozo, le viene el gozo del Señor, que es su fortaleza. Y usted atiende los negocios de Dios, amén. Se dedica a atender los negocios y Dios se encarga de atender sus negocios, sus rollos en su casa. Y Dios dice, este me ama. Y por el amor que usted tiene hacia Dios, hermano, Dios le va a... Aunque, hermano, se vean las cosas negras, se vean oscuras, se vean sin solución, Dios va a hacer algo por usted. Amén. Si Dios le tiene que cortar a esa persona, se la corta. O sea, que no quiere someterse, que es piedra de tropiezo, se la corta, hermano. Yo conocí a una hermana, que la hermana era el esposo que no buscaba y estaba toda así y lo tenía trancado. Pero la hermana buscando, ¡pum! El esposo fue cortado y siguió corriendo. Amén. O si no, lo compone, se lo arregla. Amén. Pero, hermano, usted tiene que ser fiel a Dios. Mire, después que usted ame a Dios, Dios no le va a dar algo malo. Usted se merece lo bueno. Dios no dejará postrado al varón que le obedece, hermano. Cuando usted, hermano, elige a Dios, se somete a Dios, hermano, Dios no le dará nada malo. Dios le dará lo que usted se merece. Como usted fue fiel, Dios honra a aquellos que le honran. Si alguno me está sirviendo, que tenga problemas, mire, ahí es donde se sabe, hermano, quién es el que ama a Dios. Amén. Porque hay gente que le sirve a Dios nada más estando en lo alto, pero en baja no le sirve. Funciona nada más en lo alto, en los collados, cuando estén bien. Pero cuando se justifica, no es que tengo este problema, ahora estoy pasando por una depresión, estoy pasando por... No, hermano. Usted bendiga al Señor en todo tiempo. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y servirle en todo tiempo. Amén. Entonces, como su amor sea hacia la otra persona por la cual está llorando, hermano, y a Dios lo deje de último, ahí usted se va a quedar fracasado. Amén. Por eso es que dice, amarás, aquí la clave es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, que Dios está así, todos los problemas tú los ves, hermano, por debajo. Y es verdad, no es que no haya, sí lo hay, pero ya en una escala menos. El amor hacia Dios es como una anestesia, te anestesia de lo que te esté pasando. ¿Sí entiende lo que es la anestesia? Te hace ir el dolor, te hace ir. Esa anestesia es el gozo. Y ese gozo que te van a llamar loco. Tremendo rollo tiene en su casa y todo. Y miren cómo le está sirviendo al Señor. Como por ejemplo el suegro de mi hija. Se le muere la hija y una hija que tenía detalles con ellos era la que estaba pendiente de todo lo mínimo, hermano. Una hija, o sea, que lo adoraba, lo quería y viceversa también. Una hija que estaba pendiente de lo mínimo y se le muere la hija. Y ese hombre ni una lágrima derramó ni nada. No sé si la derramaría después. Hermano, dio tremendo discurso, o sea, en el sepelio. Y se quedaban los inconversos que trabajaban con él, hombres, o sea, de PDVSA. Decían, la verdad es que Jorge tiene a Dios. Ese hombre, y todos se quedaban asombrados.
¿Cómo es posible? Y tocando guitarra, adorando, cantando, dándole ánimo a los demás y así. Claro, mire, quiero decirle una cosa. No se podía decir, o sea, que quizás estaba disimulando, porque ¿quién hermano le va a funcionar disimular ante una cosa así o mostrar una cara? Por más que sea, hasta a veces se le quiebra hasta la voz, se le puede quebrar la voz. Nadie puede aparentar aquí en un dolor tan grande. No sirve, o sea, para aparentar. Pero ese hombre se le veía una fortaleza y de verdad, ahí en esos momentos es que usted se demuestra si usted tiene a Dios de verdad. Quiero decirle que las pruebas revelan su verdadero carácter, quién es usted. Usted, si no le ha pasado una prueba, usted puede hablar bonito, puede darle consejo a otros, puede transmitirle fuerza, vigor, como una general de Dios. Dice que ella es tremenda, una mujer de fe y de todo, pero cuando vino una inundación donde ella estaba, dice que el agua, hermano, las casas, se metió en las casas hasta 2 metros. Y ella con sus nietas y con todo, dice que sentí temor, dice ella. Entonces, pero de verdad que el hombre que está bien arraizado, o sea, bien compacto en Dios, eso le va a ayudar. Cuando tú tienes claro tu propósito, el propósito es como un blindaje. O sea, te va a ayudar porque tú dices, yo sé que no moriré, sino que terminaré el propósito. Tú tienes una esperanza, tienes una convicción. Y aunque problemas te estén pasando en el hogar, tú no te vas a descuidar. Al contrario, vas a crecer más, hermano. Yo crecí más en medio de los problemas. Era cuando yo más trabajaba Dios. ¿Y sabe qué yo decía? No tengo derecho de dejar ningún espacio en mi vida libre. Es peligroso dejar un espacio libre, hermano. ¿Por qué? Porque viene el espíritu inmundo. El espíritu inmundo viene a vigilar si hay un vacío en ti, en tu espíritu, en tu alma, en tu mente. Y se te mete, hermano, y te preocupa. Te invade de preocupación y te cautiva aquí con preocupación. Y empieza a visualizarte la derrota, el fracaso, cómo vas a terminar. Te pasa películas, imágenes, fantasías, espejismo te pasa. Y te gana la batalla aquí, o sea, te enreda. Por eso yo sabía que no tenía que dejar ningún espacio. Yo decía, esto lo lleno de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Alabanza, oración, adoración. ¿Qué tengo que hacer para Dios? Me mandaron a hacer esto, tengo que hacerlo. Todo, hermano. Esa es una clave, se lo digo, hermano, porque yo la apliqué y me funcionó. Pero bien, crecí más, hermano. Crecí más todavía en medio de... Porque se me dio, o sea, de ocuparme más de las cosas de Dios. Pero sucede lo contrario, cuando es lo contrario, que la persona empieza a justificarse y autojustificarse, deja el cargo abandonado, deja esto abandonado, por esto que me está pasando. Hermano, ahí viene el descuido y después un resbalón. El diablo sabe que estás débil y te manda una 90, 60, 90. Ahí mismo porque el diablo te trae, él viene en y a través de las circunstancias. Él sabe lo que tú necesitas en ese momento. Por ejemplo, a Jesús, ¿qué le ofreció cuando Jesús tenía hambre? Le ofreció una 90, 60, 90, no, porque ni siquiera el que tenga hambre, hermano, que acabe, que lo que quiere es la comida, hermano. No importa que le presenten lo que sea, pero quiere es comer, hermano, que tenga una 40 días y 40 noches sin comer. ¿Qué necesitaba Jesús? Comida. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, come. Y entonces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Así el enemigo, cuando tú estás pasando por un tipo de problema, circunstancia, él sabe lo que tú necesitas. Y él te responde rápido, hermano. Te responde más rápido que Dios. Y por eso es que mucha gente recurre al diablo. La mayoría, hasta cristianos también, tienen una enfermedad. Señor, estoy clamando a ti, no me responde. Ay, mira, y hay un brujo que enseguida te sana inmediatamente. Ese hombre, de verdad que sanó a Julano, y enseguida el cristiano se pone a dudar. Y le vienen los dolores terribles, pues sí, yo voy a tener que aceptar. Dios no me ha respondido y se vaya. Hermano, quiero decirle que aquí los hijos de Dios somos probados. Dice que la herencia, dice que las promesas en Dios se heredan con la paciencia y en la fe. Hebreos 6:12. Amén. Porque aquí van a probar quiénes son los hijos de Dios.
Si a cada quien nos respondieran inmediatamente, que abriéramos la boca, y así de ahí lo tiene, quien no tuviera fe, toda la iglesia estuviera gente de fe, hermano, todos tuviéramos fe. Ah, sí, el Señor me respondió enseguida, pero la fe es probada. Vemos a Abraham, todo lo que el Señor le demoró, pero se lo cumplió. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son los que esperan, los que tienen paciencia. Así que no se impaciente, espere hasta lo último, que Dios le va a arreglar, hermano, todos los rollos que usted tenga. Todos, amén. Dice que aún a sus enemigos Dios lo hará poner en paz. Cuando los caminos son rectos y agradables delante de Dios, aún a sus enemigos Dios va a hacer que anden en paz con usted. Amén. Entonces, hermanos, no se descuiden. Aquí el mensaje de hoy es que nos afirmemos más. Examínense cada uno de ustedes cómo estaba con el primer amor. Cómo le servían a Dios con amor, con pasión. ¿Y ahora cómo están? Que ahora, hermano, no le están dando ni siquiera el 50% de lo que le daban antes. Entonces, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:1. Dice, escribe a la iglesia de Sardis. Así dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice, el que tiene los 7 espíritus es el Señor Jesucristo. Isaías 11:2, sobre él reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, el espíritu de consejo y el espíritu de temor a Jehová. Los 7 espíritus que rodean la tierra estaban sobre Jesús, y ese es el que escribe también, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis significa muerte espiritual, frío de muerte. En esa iglesia entró una frialdad. Tenían una vida externa, que eran cristianos por su nombre, pero estaban muertos por dentro. La iglesia, y gracias a Dios que me permite dar este mensaje, la iglesia hoy en día está funcionando. Hay unos miembros vivos y otros miembros muertos. Ustedes saben, hay diferentes órganos, miembros, ¿verdad? Manos, brazos. Pero la iglesia hoy en día está funcionando rígida. Hay unas pobres iglesias, hermanos, que tienen las piernas muertas y andan así. Hay otros que tienen una pierna bien, unos que se están moviendo en evangelismo, y hay otras que tienen las manos muertas en obra. Tienen unos dedos vivos, otros dedos muertos, la otra mano izquierda muerta, porque no se está moviendo todo, hermano, en conjunto. Y por eso no se logran muchas cosas, no viene crecimiento. A pesar de que se le da mucha enseñanza, pero, hermano, por un oído a veces le entra, por otro le sale. ¿Por qué? Porque usted tiene que aceptar que usted está muerto. Mientras usted no acepte que usted esté muerto, hermano, no va a recibir vida. Amén. El alcohólico, mire, y esto lo hacen los seculares también. En Alcohólicos Anónimos a nadie ayuda a menos que ellos reconozcan que yo soy alcohólico y necesito el tratamiento. Pero al que diga, no, yo no soy, me lo han contado, yo no soy alcohólico, no acepta que es alcohólico, hermano, y todos los días bebe. No te podemos ayudar porque tú tienes que aceptar que eres alcohólico y que necesitas el tratamiento. Así que cada quien examínese quién ha caído en muerte espiritual, que no está como antes. O quizás le está pasando. Mire, la iglesia de Sardis tenía, habían varios miembros divididos en varias clases. Había uno que estaban muertos totalmente espiritualmente. Hermano, estaban pero bien muertos. O sea, el diagnóstico era muerte espiritual. Pero habían unos que estaban medio muertos. O sea, dice, afirma las cosas que tienes que hacer, porque no he hallado tus obras acabadas, sino a medias, acabadas y perfectas delante de mí. Mira bien de dónde has caído, lo que has oído y lo que has recibido, y vuelve a hacer las obras de antes. Si no, dice el Señor, vendré, le hace una advertencia a ustedes como ladrón en media, y te voy a sorprender. No te voy a decir a la hora que yo voy a venir. Te voy a sorprender y quitaré el candelero de tu lugar. El candelero es la palabra, la revelación. No tendrás revelación, quedarás en oscuridad. El candelero es lo que da la luz. La palabra es la luz. Amén. Y entonces vemos que dice, pero tienes, esa era la tercera parte, el tercer grupo. El primer grupo estaban en muerte espiritual. El segundo tenían unas obras
ahí que se le estaban muriendo, el Señor le dijo, presta atención, porque no he hallado tus obras perfectas ni acabadas, estaban inconclusas delante de mí. Recuerda bien lo que has oído, dice, y reténlo, y vuelva a hacer las obras. Amén. Y había otro grupo, dice, pero tienes en Sardis, eso está en Apocalipsis 3:5, pero tienes en Sardis algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, las cuales andarán conmigo con vestiduras limpias y resplandecientes. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque andarán conmigo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahí había un pequeño grupo que no se había contaminado. Eran pocos, ahí dice que eran poquitos. Dios siempre tiene un pequeño remanente que escapa. Ahí en Sardis era un pequeño grupito, un pequeño remanente que escapó, que no habían manchado, contaminado su ropa espiritual. Y por no haberla contaminado su ropa espiritual, Dios la iba a vestir, hermano, porque eran más que vencedores y iban a andar con el Señor en la Nueva Jerusalén con vestiduras blancas y resplandecientes. Encima de eso que Dios iba a confesar, o sea, el Señor Jesús era el que iba a confesar el nombre de ellos delante de su Padre Jehová y delante de sus santos ángeles. Amén. Entonces, usted no tiene que manchar sus vestiduras para que esté en ese grupo selecto, que andarán con Cristo y le darán otras vestiduras blancas y resplandecientes. Vemos que aquí en esta iglesia se descuidaron. Entró un frío de muerte, entró la muerte espiritual. Tenían vida externa, pero tenían muerte interna. Usted tiene que examinarse si usted está muerto, está vivo, está medio muerto también. Aquí hay tres tipos, o sea, de grupos. Unos muertes total, otros medio muertos y otros estaban vivos. Amén. Entonces, hoy es para reflexionar. No nos descuidemos. Y la frase que debe de haber en nosotros es que tenemos que empezar. Tenemos que terminar mejor que como empezamos. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga.